Vamos a comentar la última presentación de bases de el cálculo diferencial. Bueno, entonces fíjense, vamos a explicar lo que es la definición de la derivada. Y entonces aquí en la figurita que ven ustedes tenemos en color azul la gráfica de una función y igual a f de x. Y se dan cuenta ustedes, bueno, esta función tiene un comportamiento tal que va disminuyendo, llega a un punto en donde tiene lo que llamaríamos un mínimo local, luego vuelve a aumentar, tiene un máximo local, luego vuelve a disminuir, tiene un mínimo local y luego va aumentando. ¿Vale? Entonces, no solamente es importante representar las funciones que pueden caracterizar algo en las diferentes áreas de la ciencia y la tecnología, sino también es importante poder caracterizar o cuantificar este comportamiento de disminución, punto mínimo local, aumento, punto máximo local, perdón, disminución, mínimo local y aumento. ¿Cómo se puede lograr eso? Ese comportamiento se puede caracterizar por medio de estas rectas que vemos aquí en color naranja, ¿sale? De hecho aquí sería esta de aquí. Y esas rectas que vemos nosotros en color naranja, les podemos asignar una cantidad que se llama la pendiente. ¿Qué es la pendiente? Bueno, para explicarlo tomamos aquí una línea en color negro, ¿sale? Y esa línea en color negro formaría un ángulo θ con la línea punteada horizontal. Este ángulo, si nosotros le sacamos la función tangente, es lo que llamamos m o pendiente de la recta tangente. Que de hecho la pendiente de la recta tangente, de la recta, que es la tangente del ángulo de inclinación, si nosotros formamos un triángulo, se caracterizaría por cateto opuesto en cateto adyacente. Tiene la particularidad, es una muy buena elección, ¿no? Como descubrió Newton, porque si tenemos horizontal, el ángulo de inclinación es 0 y la tangente de 0 es 0. ¿Y qué sucede si el ángulo se va acercando a 90 grados? Pues si el ángulo se va acercando a 90 grados, la línea esta tangente, acuérdense que una tangente es una línea que toca un punto de la curva, esa línea tangente se va acercando a 90 grados, que ese sería el ángulo de inclinación, y la tangente de 90 grados crece mucho, de hecho se va a infinito. ¿Sale? Entonces es una muy buena característica. ¿Por qué? Porque si tenemos líneas horizontales, quiere decir que la función es constante, a menos aquí en la periferia muy local. Y si tenemos tangente muy alta, ¿no? Por ejemplo 50.000, ¿no? Teniendo infinito, quería decir que nos acercamos a 90. Y por ejemplo aquí de este lado tendríamos más de 90 grados y la tangente nos daría un valor de menos infinito. ¿Sale? Entonces quiere decir que nosotros podemos caracterizar ese comportamiento de disminución, aumento o constancia de las funciones usando la pendiente de la recta tangente. Bueno, entonces es muy fácil, ¿no? Construir lo que llamaríamos la pendiente de la recta tangente utilizando una recta secante. Yo les puse aquí el dibujo, pero básicamente esa recta secante podría ser, por ejemplo, como esta, formando un triángulo, y el cateto opuesto sería la diferencia de alturas de la función entre un punto y un punto cercano, y este que está aquí sería x más h menos x, ¿no? Que precisamente da h. ¿Sale? Entonces esto es como si fuera cateto opuesto y cateto adyacente, o sea, en el mismo sentido que lo tenemos aquí el triángulo. Y entonces si nosotros bueno, eso definiría la pendiente de una recta secante que toca dos puntos. Si nosotros tomamos el límite cuando un punto se acerca al otro, tendríamos lo que sería una recta tangente, y eso es lo que define la derivada de una función. Entonces, ¿qué es la derivada de la función? Simplemente es la pendiente de la recta tangente a un punto. Sobre todo cuando la evaluamos en un punto, por ejemplo en el punto 5, la derivada en el punto 5 nos daría la pendiente de la recta tangente a ese punto. Si la graficamos en general, nos va a dar la derivada de una función, nos va a dar otra función, ¿sí? Y cuyos comportamientos se pueden analizar
y están bien correlacionados, ¿no? Por ejemplo, aquí en el punto A la pendiente es 0, entonces la derivada es 0 y tiene que cruzar por el eje X. En el punto B y en el punto C la pendiente es 0 y entonces B y C son cruces de la derivada horizontal. Luego, ¿qué sucede, por ejemplo, donde hay crecimiento, que es entre A y B y entre C y P? Bueno, ahí lo que tendríamos es una pendiente positiva que está entre 0 y 90 grados y por lo tanto una derivada positiva, que lo vemos aquí, ¿no? Está por arriba del eje X, la derivada, ¿no? O sea, es positiva. Y aquí entre C y P también está por arriba del eje X. ¿Qué sucede cuando tenemos negativo y negativo? O sea, cuando tenemos una pendiente mayor de 90 grados, por ejemplo aquí en esta zona, o entre B y C, pues lo que tendríamos sería una pendiente negativa, una derivada negativa, pendiente negativa, derivada negativa, y aquí lo vemos, ¿no? Desde la izquierda hasta A tendríamos derivada negativa, y entre B y C tendríamos derivada también, derivada negativa. ¿Sale? Entonces, es muy importante la derivada y también la segunda derivada porque nos dan información del comportamiento de la función y de la fenomenología detrás, ¿no? De lo que representa la función. Bueno, entonces, ¿qué notaciones podemos usar para derivadas? Bueno, podemos usar la notación una apóstrofe, ¿no? Una comilla, derivada una D y una dy de una dx, una df, una dx, una d mayúscula y una d mayúscula con subíndice x. ¿Sale? Suele denominarse así solito operadores diferenciales y tiene un significado, ¿no? Que explicaremos más adelante. Otros tipos de notación, entonces todos esos son notaciones que son similares, ¿no? Aquí nada más indicamos que saco la derivada, me da otra función y la evalúa en el punto A. Bueno, entonces no todo se le puede sacar derivada. De hecho, para que le podamos sacar derivada necesitamos que exista el límite y no siempre existe límite. Por ejemplo, la función valor absoluto es así como un pico hacia abajo, ¿no? Como un pico hacia abajo, y de un lado en x positiva tiende a 1 y en x negativa tiende a menos 1. Entonces, como el límite por la izquierda y por la derecha son diferentes, no existe límite y por lo tanto no existe la derivada. Bueno, gráficamente, ¿dónde no existe la derivada? En puntos que terminan en picos. ¿Por qué? Porque en un pico pues yo no puedo trazar recta tangente. De hecho, hay un número infinito de rectas tangentes y por lo tanto no puedo definir la derivada. Bueno, entonces tenemos también, como les decía, notación para derivada de segundo orden, notación para derivada de tercer orden, entonces no tiene ningún problema. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo le hago para sacar la derivada? Bueno, nosotros en los cursos, particularmente el curso de cálculo diferencial, lo que nosotros hacemos es deducir las fórmulas, presentar las fórmulas. En general, en las escuelas de ingeniería, les presentan las fórmulas sin explicarlas, pero yo creo que a la larga eso no es muy bueno, ¿no? Al contrario, es malo porque no entienden con profundidad lo que significa la derivada. Y lo que a mí me ha funcionado siempre en mis clases de ingeniería es deducir las fórmulas más simples para que entiendan bien el concepto. Y luego pues ya podemos ocupar indiscriminadamente las fórmulas. Por ejemplo, si la función es x cúbica menos x, la definición de derivada nos indica que tenemos que tomar el límite cuando evaluamos la función en x más h menos la función en x sobre h y tenemos que simplificar este límite. Entonces no hay problema. ¿Qué le hace la función a lo que está dentro del paréntesis? Dice, la eleva al cubo y le resta el valor, ¿no? Entonces la función en x más h la eleva al cubo, le resta el valor, la función en x la eleva al cubo y le resta el valor. Este es muy fácil porque es un polinomio de tercer grado y es el cubo del primero más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Y luego pues restamos aquí menos x menos h y restamos menos x cúbica, menos por menos da más x. Si nosotros cancelamos, nos va a quedar toda expresión, esta expresión que tenemos aquí en el tercer renglón.
Sin embargo, si se dan cuenta ustedes, todo tiene h y lo podemos sacar como factor común, y entonces h con h se cancela, h cuadrada cancela una con h cúbica cancela una con h y h se cancela con h, ¿sale? Entonces nos va a quedar esta ecuación 3x cuadrada, 3xh, h cuadrada menos 1. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando uno evalúa los límites o hace ejercicios de límites, una de las formas de evaluar los límites es pues simplemente sustituir lo que vale h. Sustituyo, ¿sale? Desaparece el segundo y el primer término, y las reglas nos dicen que el límite de una constante pues es la constante, que es 3x cuadrada, o sea, no depende de h, y menos 1, el límite de menos 1 pues es menos 1. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Fíjense, quiere decir que la función, la parte que es x cúbica, la derivada lo que hizo es que bajó el exponente 3 y al exponente le restó 1, ¿verdad? 3 menos 2, 1. Y si derivó la x, la convirtió en 1, ¿verdad? Eso es lo que hace la regla. Bueno, entonces podemos graficarlas, ¿verdad? Y se puede correlacionar o relacionar los comportamientos. Pero vamos a continuar. Bueno, entonces vamos con la primera regla simple, fíjense. ¿Qué sucede si tenemos una función que es una constante? ¿Sale? Una constante de valor c, que puede ser 3, 4, 5, cualquier valor. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos dice la función? La definición de derivada. Toma el límite cuando la función la evalúas en un número x más h y réstale cuando la función la evalúas en x. Entonces, la función como es constante, pues cualquier número que metas aquí en el paréntesis, ¿verdad? Dentro del paréntesis, pues te va a dar c. Y entonces me va a dar c menos c, se cancela, y 0 entre h es 0, y aunque tomemos el límite cuando h tiende a 0, pues va a dar 0, todo es 0. Es decir, si nosotros tenemos una función que es una constante solita, su derivada va a ser ¿cuánto? Va a ser 0. Y es la regla más básica de derivación. Bueno, vamos a la siguiente. Luego, ¿qué sucede si... aquí me faltó el 2, ¿verdad? Vamos a ponerlo 2. Bueno, entonces, ¿qué sucede si la función es f de x igual a x? ¿Qué es x? Bueno, pues es una línea recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1. ¿Qué significa que tenga pendiente 1? Que la tangente del ángulo vale 1, o sea, tenemos 45 grados, ¿no? Tangente de 45 grados, si ustedes lo hacen en la calculadora, vale 1. Entonces, la definición de derivada dice la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x entre h. Entonces, la función a lo que está dentro del paréntesis la asocia lo mismo, ¿verdad? Entonces, si tenemos x más h, pues la asocia lo mismo que es x más h. Si tenemos x, pues la asocia x. Cancelamos x, nos queda h entre h, que se cancela porque no es 0, se acerca a 0, pero no es 0. Y nos queda 1, y recordemos que el límite de una constante, pues la constante que es 1. Entonces, la derivada de una constante, ¿cuánto vale? Pues la derivada de una constante vale simplemente 1. Bueno, ¿qué sucede si tenemos x a la n? Si tenemos una función que es x a la n, entonces la definición dice que la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de la función en x más h menos la función en x entre h. Si nosotros utilizamos la definición de la función, entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de x más h a la n menos x a la n entre h. Y aquí vamos a tener algo que utilizar, algo que se llama teorema del binomio, que básicamente lo que te permite el teorema del binomio es que tú puedas desarrollar cualquier cosa, ¿no? Que va a la n, ¿no? Por ejemplo, puedes desarrollar ab al cuadrado, ab al cubo, a la cuarta potencia, a la quinta, a la potencia que quieras. De hecho, si uno pone aquí cuadrado, pues me queda la fórmula del binomio al cuadrado, que es a cuadrada más 2 veces ab más b cuadrado. Si uno pone 3, n igual a 3, pues me queda la regla del binomio de a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b cúbica. Bueno, si lo hacemos en general, ¿sale? El primer término es a la n, luego el segundo término es na a la n menos 1, o sea, la potencia, en a la potencia va decreciendo, ¿sale? Y en b la potencia va creciendo, ¿sale? Entonces empiezo a la n menos 1,
así de bajada a la n menos 2 hasta que llego a la 0, que es 1. Y aquí tengo b a la 0, b a la 1, b al cuadrado y b a la n. Y la parte difícil es los coeficientes, ¿sale? Porque los coeficientes se va volviendo más complejo calcularlos. Bueno, quedó importante aquí que si nosotros hacemos x más h a la n menos x a la n, de todo este número infinito de términos, ¿sale? Digo infinito, depende del valor de n. Si n es entero es finito, pero si n es fraccionario es infinito. O sea, podría hacer a más b a la 1/5, por ejemplo, o a la 1/3, que es raíz cúbica. Entonces, si yo tomo todos los términos de x más h a la n menos x a la n, lo que va a ocurrir es que se cancela el primero y el último. Y lo que me va a quedar, independientemente de los coeficientes, todo va a tener h. Ahí ese es el secreto de esta simplificación. Entonces, fíjense, todo va a tener h, y si lo dividimos, si dividimos todo, fíjate, aquí lo ponemos, ¿sale? Todo va a tener h, y si dividimos entre h, el primer término no va a tener h, ¿sale? Pero todos los demás términos van a tener h. H a la 1, h a la 2, h a la 3, así hasta a la n menos 1. ¿Qué sucede si tomamos el límite cuando h tiende a 0? El único que no se va a cancelar es el primero, y el segundo y todos en adelante que tienen h, cuando yo pongo h igual a 0, se van a cancelar, y entonces me va a dar la fórmula que la derivada de x a la n va a ser bajo el exponente, y al exponente le resto menos 1. Entonces, derivada de x a la n es bajo el exponente, y al exponente le resto menos 1. ¿Sale? Esas son las tres fórmulas que normalmente yo demuestro y se las explico, y de ahí pues no se les olvida nunca, ¿no?, de dónde sale la derivada de x a la n. Bueno, vamos a la siguiente. Hay operaciones, derivadas de operaciones que son muy fáciles de realizar. Por ejemplo, si tenemos una función que es una constante por una función, la constante sale de la derivada. Es muy sencillo de explicar. Luego, si tenemos una función que es la suma de funciones, su derivada es la suma de las derivadas, ¿vale? Aquí, y se puede demostrar aquí con la definición de los límites. Si tenemos la multiplicación que esta sí la demuestro, si la explico en clase. Si tenemos una función que es la multiplicación de funciones, entonces hacemos un poquito de álgebra, ¿verdad? Pero al final, fíjense, al final lo que nos queda es la fórmula que la derivada de una multiplicación de funciones, ¿sale?, es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, ¿sale? También podemos hacer la derivada de una resta de funciones, y una que es bastante laboriosa, que es la derivada de una división de funciones, que al final pues nos va a dar esta fórmula compleja, ¿verdad?, que nos dice que la derivada de un cociente de funciones es la de abajo al cuadrado, la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, ¿sale? Son como las reglas más utilizadas. Bueno, aquí tenemos una tabla haciendo un resumen de todo, ¿verdad?, ¿vale?, en una notación simplificada. Entonces hay ahí muchos ejemplos que se ven en el curso de cálculo diferencial, ¿verdad?, con esas ecuaciones, funciones simples, ¿no? ¿Qué sucede cuando queremos deducir las fórmulas de derivada de funciones seno y coseno? Bueno, ahí se vuelve un poquito más complicado, porque necesitamos demostrar cuáles son los límites particulares de seno de t cuando t tiende a 0, seno de t entre t cuando t tiende a 0, coseno de t límite cuando t tiende a 0, que es 1, y el límite de 1 menos coseno de t sobre t cuando t tiende a 0. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Y bueno, esa es toda la explicación que tenemos aquí abajo. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Y se puede demostrar. Porque esos límites aparecen cuando uno evalúa el límite de la función seno, pero haciendo uso de esos límites ya es muy directo, bueno, requiere cierta explicación, demostrar que la derivada del seno de x con respecto a x pues es coseno de x. Y usando esos mismos límites podemos demostrar fácilmente que la derivada del coseno de x con respecto a x es menos seno de x.
También podemos usar la regla, por ejemplo, la tangente seno entre coseno y es la derivada de un cociente, realizar toda la álgebra y nos va a quedar que la derivada de la tangente es secante cuadrada. Ahí ya usamos otros teoremas que acabamos de explicar. Entonces ahí tenemos un resumen de las derivadas de funciones trigonométricas. Bueno, ¿qué sigue ahí en adelante? Bueno, ahí tenemos varios ejercicios, ¿verdad? Tenemos la regla de la cadena, que también es fundamental, ¿no? Que se la vamos a explicar en clase, ¿verdad? Porque es muy importante. Y siguen otras funciones más sofisticadas, como es logaritmo de x, que también es un poco de álgebra, pero al final se demuestra que la derivada de el logaritmo de x con respecto a x es 1 sobre x, ¿sale? La derivada de la exponencial, ¿sí? También requiere ahí de ciertos trucos para demostrar que la derivada de la exponencial de x con respecto a x es la misma exponencial, ¿no? Y derivadas muy complejas como es seno inverso, ¿no? Derivada del seno inverso que da 1 sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de la variable, ¿no? De hecho aquí tendría que ser x, ahí me falló. Y algunas otras derivadas, ¿no? Seno inverso es derivada de 1 menos x cuadrada, raíz de 1 menos x cuadrada. Coseno inverso se parece mucho, pero es menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada, que hay un paréntesis de más. Y la de tangente inversa, ¿sale? Etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí muchos ejemplos, ¿sale? De derivadas. Aquí está el completo de derivadas de funciones trigonométricas inversas, ¿sale? Algo que se llama derivación implícita, que es cuando la función no está despejada, y digamos que son los comentarios generales, ¿no? Entonces todo esto es un comentario muy rápido, ¿sale? Todo se ve en muchas clases de cálculo diferencial, pero en la estructura de un cuatrimestre, pero sí vale la pena explicarlo, porque de ahí pues nunca se les va a olvidar lo que son las derivadas.